Los alemanes se han cansado de la inmigración. El ascenso de la AfD se explica prácticamente en su totalidad por este fenómeno. En esta semana de elecciones hubo varias noticias y la más destacada ha sido la de un inmigrante afgano que ha atropellado una multitud en Múnich, dejando tras sí 30 heridos y 2 de ellos fallecieron. Entre otros tantos incidentes que ha habido a lo largo de esta semana que están haciendo mucho ruido en los medios de comunicación. Justo es la semana previa a las elecciones, haciendo que el tema de la inmigración esté más caliente que nunca. Como ya explicamos en uno de nuestros vídeos, donde más votos ha conseguido este partido ha sido en regiones con más presencia de inmigrantes. Y dentro de este debate hay muchas cosas que se suelen señalar, que si quitan trabajo o que si se aprovechan de las ayudas o que es en lo que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy, el crimen. La relación entre el crimen y la inmigración ha generado muchísima controversia a lo largo de estos años, pero hay un enorme miedo a interpretar los resultados, hasta el punto de que en un reciente estudio del que se ha hecho bastante eco en los medios de comunicación y demás, pone algo en su título, pero luego dentro del propio estudio dice lo contrario. Sigue siendo una realidad que muchos no quieren ver. Y sí, no parece que estemos siendo demasiado objetivos al inicio de este vídeo, pero es que es la realidad. En este canal tenemos análisis muy detallados de este tema y los que lo hayáis visto ya sabéis la conclusión a la que hemos llegado. Y en este vídeo nos vamos a preguntar por qué la inmigración está radicalizando a la sociedad alemana. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Más inmigrantes no incrementan las ratios de crimen. Este es el título de un estudio que se ha hecho viral en redes sociales a las puertas de las elecciones alemanas. Evidentemente los partidos, periodistas e ideólogos contrarios a la AfD se han agarrado a este estudio como clavo ardiendo. Ahora bien, ¿les da la razón? Vamos a centrarnos bastante en este estudio, no porque nos parezca relevante, que no es que sea un estudio demasiado relevante, sino porque todo se ha generado alrededor de él demuestra muy bien el enorme miedo que hay alrededor de todos estos temas. En la descripción, evidentemente, tendréis todos los enlaces para poder seguir este tema. Si deslizamos y miramos uno de los primeros gráficos de este, nos encontramos con que la tasa de criminalidad de los extranjeros es de un 57 sobre 1000, mientras que el de los alemanes es de 19 sobre 1000. Ya de entrada el dato choca con la afirmación inicial, pero es algo que a lo largo del estudio nos tratan de explicar de por qué esta tasa es tan elevada. Es decir, independientemente de las razones que nos den, sean ciertas o no, el estudio trata de por qué los inmigrantes cometen más delitos y no que los inmigrantes no elevan las tasas de criminalidad. Esto de aperitivo. Uno de los grandes problemas cuando se habla de inmigración es asumir que todo el grupo de inmigrantes es igual, cuando es evidente que cuando se habla de inmigración se señala claramente a determinado grupo. No es lo mismo un inmigrante proveniente de Oriente Medio que un inmigrante de Europa del Este. La cultura y las condiciones de las que vienen son completamente diferentes y por tanto el impacto de su llegada será diferente. En el vídeo del multiculturalismo está todo mejor explicado. Esto es uno de los errores que asume el estudio citado, asumir a los inmigrantes como un grupo homogéneo y no dividir por procedencia. Pero aún así, según sus índices, el grupo de inmigrantes está sobrerepresentado en las tasas de violencia. Pero es que si seguimos rascando, nos vamos a encontrar con datos cuanto menos sorprendentes. El problema de los datos de la inmigración es que presentan la siguiente realidad. Los que cometen delitos suelen ser una minoría. Es decir, no todos los inmigrantes son conflictivos, de hecho, la mayoría no lo son. Suelen ser una minoría dentro del grupo. Pero a la vez, a pesar de ser una minoría dentro de la minoría, me explico, los inmigrantes son una minoría dentro de la población total y los que cometen delitos son una minoría dentro del grupo de inmigrantes, pero que se me haya entendido, a pesar de ser una minoría dentro de la minoría, están sobre
sobrerepresentados en las tasas de delitos. Según los datos de la policía alemana, los inmigrantes cometen el triple de delitos. Los crímenes se han incrementado hasta los 214.000 al año, donde el 2,2% son cometidos por nativos alemanes, el 14,4% nacidos en un país extranjero no alemán, pero que son alemanes, y un 20,3% extranjeros. Más datos. Entre el 2016 y 2017, los extranjeros eran el 12% de la población, pero eran el 67% de los sospechosos de delitos por violencia de género. Desgranando por nacionalidad, los afganos y africanos, a pesar de ser el 1% de la población, son el 34% de los sospechosos de delitos de violencia de género. Mirando los datos, hay un patrón bastante evidente y se hace cada vez más complicado de ocultar. El elefante en la habitación es tan grande que es demasiado complicado seguir ignorándolo. Y a pesar de que los partidos y medios tradicionales hagan la vista gorda, la realidad es la que es. Y hay que hacer políticas en base a ella. Vivimos en democracia. Si hay un problema que afecta a la población, esta tarde o temprano se dará cuenta. Y si se hace la vista gorda, la población se sentirá abandonada y acabará votando mal. Ya me entendéis. Una de las cosas que más se suele utilizar para explicar esto de aquí es el entorno. Precisamente el estudio que hemos mencionado al principio de este vídeo intenta hacer esto, diciendo que el entorno en el que viven los lleva a delinquir. Esta idea la hemos tratado en varios vídeos que tendréis en la descripción, evidentemente. El del multiculturalismo y en aquel otro que analizábamos cuál es la causa de la violencia en Oriente Medio. Pero a grandes rasgos, los inmigrantes cuando no se integran hacen parecer el lugar al que van a su país de origen, traen consigo sus costumbres y se suelen segregar ellos mismos en barrios étnicos sin integrarse en la sociedad. Pero al margen de esto, en palabras de Garrett Jones, decir que los delincuentes viven en zonas más peligrosas es igual de útil que decir que los estadios explican a los corredores más rápidos. La clave, como siempre, pasa por la integración. Pero integración no solamente implica que trabajen y ya está. Cuando se produce un choque cultural tan fuerte como es este caso, y no casos de inmigrantes de países del este, por ejemplo, o de otras partes de Europa, tendemos a encontrar este tipo de problemas. Inmigrantes que provienen de países donde el uso de la violencia no está tan mal visto como en Occidente, hace que se generen estas diferencias estadísticas. Pero insisto, sigue siendo una minoría dentro del grupo de inmigrantes, pero los datos siguen estando ahí. Otro de los reclamos que se suele hacer con este tema de la inmigración tiene que ver con la economía y lo vamos a tratar brevemente. En el canal ya hemos tratado este tema del impacto económico de los inmigrantes, no nos vamos a enrollar demasiado. Los efectos económicos de la inmigración no suelen ser muy preocupantes. Se habla de que quitan trabajo a los nativos, que su saldo fiscal es negativo, pero suelen ser efectos bastante residuales, no hay una anomalía estadística tan gorda como en el caso de la delincuencia. Sí, a veces hay efectos negativos, sobre todo en el caso de inmigrantes no europeos, pero en el largo plazo se suelen diluir. El foco no se suele poner ahí. Lo que realmente preocupa es lo que hemos comentado en este vídeo, la delincuencia. Desde hace ya un tiempo hablar de este tema ya no es un tabú. Os cuento una experiencia personal. Una vez en una clase en la universidad sacamos este tema. Tenía unos 19 años, allá en el 2017, 2018, cuando hablar de estos temas era jugártela un poco. A mí se me ocurrió la brillante idea de exponer algunos datos y la que me llovió fue tremenda. El profesor, evidentemente, no me ayudó. También hay que decir que en aquel momento no estaba tan preparado como ahora para hablar de estos temas y no me defendía demasiado bien. Pero la cosa es que el ambiente ya no es el mismo. Ahora hablar de esto no es un tabú como antes y prueba de ello es el ascenso de partidos como el AfD o Trump en Estados Unidos. A pesar de que a veces se utilizan argumentos falaces para atacar a la inmigración, estos acaban calando. Al final hay que entender cómo funciona la opinión pública dentro de las democracias. Hay una minoría ruidosa, no necesariamente poderosa, que consigue influir en la opinión pública y la gente de a pie no tiene los conocimientos suficientes para analizar la información que le está llegando y se acaba dejando llevar por determinados discursos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el problema de la inmigración se tiene que poner sobre la mesa sin miedo, para que la solución que se proponga sea mejor que la enfermedad. Como hemos dicho en el vídeo, el elefante en la habitación es demasiado grande para ignorarlo, y aún así se empeñan en hacerlo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que algún día este tema de la inmigración se va a poner de forma seria? ¿O seguirá siendo cosa de partidos residuales, entre comillas?
os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.